Hay muchas personas que tienen mucho miedo al juicio de los demás, a lo que puedan pensar de ellos, al qué dirán o al rechazo del mundo. Es como que cuando queremos tomar una decisión que no encaja dentro de un sistema, nos empiezan a entrar todos los miedos y dejamos de hacer lo que realmente nos nace del corazón simplemente para poder encajar en un grupo, ya sea el grupo familiar, el grupo de amistades, el grupo de la sociedad, de clase. En cualquier tipo de grupo buscamos permanecer, o sea, buscamos pertenecer a ese grupo. Esto surge de, imagínate, desde que éramos tribus, que si nos salíamos de la manada o nos salíamos de la tribu, acabamos muertos, ¿no? Entonces vivimos con un miedo atroz a ser juzgados y a ser criticados. Y nuestra alma o nuestra conciencia tiene ciertos dones divinos que se le han otorgado y que está deseando salir. El ser supremo que habita en ti está deseando expandirse, extenderse. Pero tú con tus propias limitaciones o nosotros con nuestras limitaciones, a través de los mecanismos del ego, lo vamos obstaculizando. Y no te preocupes, es algo normal. Precisamente estamos en este mundo para darnos cuenta de las limitaciones que tenemos, pero no quedarnos ahí, sino empezar a trascenderlas y a dejarlas ir. Por eso en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo poder dejar ir ese miedo al rechazo, ese miedo al juicio de los demás, para que de una vez por todas tomes las decisiones que realmente nacen de tu corazón y que seas libre de hacer lo que realmente quieres, independientemente de lo que piensen de ti, para que dejes de ser un esclavo de la opinión de los demás y empieces a ser tú el dueño de tus propias decisiones. Y sí, a veces la familia tira mucho. Y yo puedo entender que muchos de vosotros tengáis una familia donde sean muy radicales con sus ideales o con sus posicionamientos y que no quieran que toméis ciertas decisiones que vayan en contra de eso. Es normal que se pueda desestabilizar el sistema o que se puedan enfadar, pero tú tienes que tener la disposición de poder atravesar ese miedo, esa incertidumbre y esa incomodidad para que realmente lleves la vida que quieres. Y cuando nosotros tenemos una herramienta que es efectiva para la liberación de esos miedos, empezamos a recuperar nuestra libertad. Porque como decía David Hawkins, el dejar ir, en última instancia, lo que estamos buscando a través de la liberación es sentirnos libres, libres de hacer lo que queremos, libres emocionalmente, salir de la cárcel en la que nos hemos metido, en la que el ego nos ha absorbido y empezar a tomar las decisiones que nacen de nuestro corazón. Así que dicho esto, vamos a ver cómo vamos a dejar ir todos estos miedos que nos están paralizando y están impidiendo que podamos vivir la vida que realmente queremos. Este vídeo lo vamos a dividir en 3 fases. Lo primero es que vamos a examinar en profundidad lo que es el miedo. Porque en el momento que nosotros empezamos a examinar de dónde surge el miedo y comprendemos este mecanismo, podremos atajar el problema de raíz. Después lo que veremos es qué es lo que está alimentando al miedo para que constantemente nos encontremos con las mismas circunstancias, los mismos conflictos y que parezca que nunca se disuelve. Porque somos nosotros los que estamos alimentando la energía del miedo y por eso cada vez nos estamos mermando más y nos estamos estancando más. Tenemos que dejar de dar energía a eso que está haciendo cada vez más grande el miedo. Y por último vamos a ir a lo práctico, a esos ejercicios que de manera práctica nos van a ayudar a liberarnos del miedo al rechazo, a lo que puedan pensar de mí, al miedo a que no me compren o al miedo a la crítica en redes sociales. Porque si tú tienes la capacidad de soportar o de trascender el miedo a esos juicios, entonces empiezas a tener libertad y empiezas a dar tu máximo potencial, porque no estás pendiente de los demás, sino que estás pendiente de dar lo máximo de ti. Y cuando tú das lo máximo de ti o extiendes tus dones y talentos, lógicamente vas a despertarle la sombra a mucha gente, porque se va a sentir reflejado y va a decir, joder, este tío que está sacando toda su luz y yo estoy aquí limitándome. Entonces es completamente normal, pero es importante que si tú quieres dar tu máximo potencial, empieces a atravesar estos miedos. Así que lo primero que vamos a examinar es el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde está surgiendo? Realmente el miedo es una etiqueta, es un concepto mental que le hemos puesto los seres humanos para dar una explicación a una energía que se despierta dentro de nosotros. Y esto es lo que comparto mucho y esto tiene que ver mucho con la filosofía del dejar ir. En la filosofía del dejar ir se trata de que no hay que poner ningún tipo de etiqueta a las emociones que surgen. Incluso una emoción es una etiqueta. Simplemente es una energía que aparece, ni mejor ni peor. Alguna tiene una intensidad determinada y otra tiene otra intensidad. De repente se me remueve el estómago y de repente siento el pecho expandido. Una parece que es una vibración más alta y otra parece que es una vibración más densa. El miedo, lógicamente, es una vibración densa, que en el mapa de la conciencia el Dr. David Hawkins calibra por debajo de 200 en 100. Todo lo que está por debajo de 200 está en contra de la vida.
está más en la propia supervivencia y en la propia ganancia individual que en favorecer a la propia vida. Y literalmente, cuando nosotros estamos vibrando por debajo de 200, en este caso en el miedo, o el miedo al rechazo, lo que sea, nuestro cuerpo general se debilita. Es decir, es un campo energético débil que nos lleva al parálisis, al bloqueo o a que tomemos decisiones desde la fuerza. La fuerza es poner una resistencia contra la vida. Entonces, para poder comprender el miedo es simplemente un mecanismo natural que viene del reino animal que hemos utilizado para poder sobrevivir y, lógicamente, en el reino animal los miedos que surgían eran razonables, en el sentido de que si te venía un león, pues aprendimos a huir o a escapar porque estábamos amenazados. Pero es que a día de hoy, la gran mayoría de los miedos que nos aparecen son irracionales, son ilusiones mentales y son pajas mentales que vienen de la memoria que hemos registrado de nuestro pasado. Entonces, aquí la clave, en este punto de nuestra vida, que tú estás viendo este vídeo, se trata de saber dominar el miedo. Si tú estás reaccionando ante el miedo cada vez que surge, ante esa energía, ¿no?, a esa sensación, lo que estás haciendo es darle realidad, darle validez. Y al dar validez al miedo, se va haciendo más grande. Y aquí entramos en el punto número 2. ¿Qué es lo que alimenta el miedo? Pues precisamente cada vez que surge esa resistencia o ese miedo, que te identifiques con los pensamientos, con esa emoción y que huyas de eso. Huir, escapar, reprimir, es una reacción ante esta sensación. Y lo que siempre comparto con el dejar ir es todo lo contrario. En lugar de escapar y de huir, se trata de permitir. Porque al nosotros estar permitiendo, no solo estamos permitiendo que salga toda la negatividad, sino que no estamos dando realidad a lo que es el miedo. Y es como que nos estamos manteniendo ecuánimes o nos estamos manteniendo serenos diciendo, voy a permitir esto porque sé que esto no es real. En la película de Revolver, que os la recomiendo, que creo que os la he recomendado más veces, o en el vídeo anterior del ego, que hablan del ego, hay una escena, ¿vale?, donde justamente se enfrenta al peor escenario, que es el escenario donde tiene mucho pánico, que es claustrofóbico. Y el Espíritu Santo le dice, allá donde se encuentra tu mayor miedo, se encuentra tu oponente. Y solo cuando te encuentres a tu oponente, vas a poder trascenderlo. Fíjate qué poderoso esto. Entonces, normalmente cuando nos encontramos en esa situación de conflicto donde se despierta el miedo, nosotros escapamos, ¿sabes para qué? Para no sentir el miedo. Y ahí nos damos cuenta de a qué es lo que realmente tenemos miedo. ¿Cuál es tu verdadero miedo? Tu miedo no es al hecho en sí. Tu miedo es al sentimiento que se despierta que te produce incomodidad. Estás huyendo de tus propias emociones porque tienes miedo a no saber gestionarlas y a ahogarte en tus propias emociones. Eso es muy poderoso. O sea, de verdad. No tenemos miedo a los hechos. Imagínate, ¿cuál es tu miedo, no? A subir contenido en redes sociales. Vale. ¿Cuál es realmente el miedo? A que me puedan juzgar, a que me puedan criticar. Entonces, si nosotros examinamos, imagínate que te critican o te juzgan. En realidad no es miedo a que te juzguen o te critiquen. Es el sentimiento que se va a despertar después de que te juzguen y te critiquen. Que es ese miedo, esa inseguridad, el reafirmar que no eres válido, que eres una decepción. Y cuando tú tienes una herramienta eficaz para poder atravesar esa incomodidad, ya empiezas a dejar de tener tanto miedo. Por eso es importante examinar de dónde surge el miedo. ¿Cuál es el miedo realmente? El miedo que tienes es a experimentar tus propias emociones. Y en última instancia, ¿una emoción qué es? Una sensación. O sea, fíjate qué locura. Estás huyendo de una sensación corporal. Claro, si lo ves así dices, hostia, es verdad. Si tienes miedo a hablar en público, en realidad el miedo no es a quedarte en blanco. Es al sentimiento que se te va a despertar si tú te quedas en blanco. Pero cuando tú tienes una herramienta para poder soltar y atravesar esa incomodidad, ese sentimiento, no hay ningún problema. Y esto es lo que nos ofrece el dejar ir. Justamente el dejar ir, que es permitir que esta emoción surja y no resistirnos a ella, es decir, que surja en su máxima expresión, dejar que esté ahí, que se desarrolle y que salga todo lo que tenga que salir, nos ayuda a que lo peor que nos pueda pasar en una acción que podamos tomar que nos produce miedo, es a que tengamos que dejar ir. Vale, tengo que hacer una venta. ¿Me da miedo ofrecer mis servicios? Sí. ¿Por qué? Porque me pueden criticar, me pueden juzgar, me pueden rechazar. Vale, ¿qué es lo peor que te puedan rechazar? ¿Que se despierte una sensación de nerviosismo y que tengas que observar, permitir y dejar ir? Pues vaya problema, ¿no? O sea,
Cuando examinamos el miedo de esta forma, decimos, es verdad, en todo momento yo puedo estar dejando ir. Justamente yo pasé por una época donde tuve mucho miedo a que me pasasen temas con Hacienda y tal. Alguna vez lo he explicado. Porque había liado algunas cosas y la había cagado en ciertas cosas y dije, buah, como me pillen se me cae el pelo. Yo creo que también es el karma del emprendedor, ¿no? Estar huyendo a Hacienda y tal. Ahora cada vez se han hecho más las paces con eso. Pero tenía mucho miedo a que me pillasen con una cosa que había hecho mal. Y todos los días me despertaba con un miedo y un miedo. Y claro, examinando dije, bueno, pero ¿cuál es el miedo realmente que tengo si me pillan? Pues que tenga que dejar Gran Canaria, que tenga que irme de aquí, que tenga que dejar esta casa, este estudio, todo lo que he construido y que tenga que volver a casa de mis padres. Pero no solo eso, sino, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierda el estatus. O sea, aparecía eso, ¿no? Que pierde el estatus de cómo el mundo me ve, de cómo todo lo que he logrado se me ha ido al garete. Fíjate. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y si eso ocurre? Lo peor que puede pasar es que yo tenga que dejar ir tendiendo ropa, en una tienda de ropa. Claro, si tengo que dejar todo para pagar una deuda y no sé cuántos y dejar mi emprendimiento, lo peor que puede pasar es que yo acabe en una tienda de ropa, tendiendo ropa, pero ahí tengo el dejar ir. Por lo tanto, no hay ningún problema, porque cuando está el dejar ir, no hay ningún conflicto. Porque estás haciendo el trabajo importante, que es la evolución espiritual. Y también yo pensaba, y Dios me acompaña allá donde yo vaya. Da igual si soy emprendedor, da igual si estoy fregando platos, o da igual si estoy tendiendo ropa en una tienda de ropa. Dios me acompaña allá donde yo voy. Por lo tanto, y Dios me ama tal y como soy, independientemente si tengo dinero o no tengo dinero. Entonces ahí se redujeron todos los miedos. Y confié plenamente en la vida. Porque ahora veremos cuáles son los pasos para trascender el miedo, pero precisamente una de las cosas es querer controlar, ¿no? O sea, lo que mantiene el miedo es el control, querer que las cosas salgan a mi manera, querer ser perfecto, querer adaptarme al mundo, a que el mundo me quiera. Y eso es lo que nos mantiene en el miedo, porque estamos buscando constantemente que todo se asemeje a lo que nosotros tenemos en mente y a nuestros posicionamientos, a lo que queremos que la vida sea. David Hawkins compartía que la gran mayoría de los miedos que nosotros tenemos están vinculados con la falsa creencia de que la fuente de felicidad se encuentra afuera y que por lo tanto somos vulnerables a perder eso que está ahí afuera. En el fondo creemos que nuestra fuente de felicidad está cuando nos aprueben, cuando nos acepten. Pensamos que la satisfacción viene cuando el mundo nos quiera. Por eso nuestro miedo es a cometer un error, a tomar una decisión equivocada o a molestar a alguien por si nos rechazan y por lo tanto perder eso que me va a dar la felicidad. Y eso es lo que nos aterra, perder la felicidad. Y pensamos que la felicidad viene de fuera, pero cuando sueltas esa creencia de que la fuente de satisfacción o la fuente de felicidad viene de fuera, ahí se reducen los miedos. Cuando tienes una herramienta eficaz del dejar ir, que he hablado más de una vez, que sabes que puedes atravesar el miedo, ahí se reduce el miedo. Cuando sueltas el control y empiezas a confiar en algo superior a ti, ahí se empieza a reducir el miedo. Pero vamos a pasar ya a lo que es más práctico, a lo que tú puedes utilizar en tu día a día para poder trascender este miedo al rechazo o al juicio de los demás. El primero de todos y el más útil es utilizar el mundo externo como recurso de liberación de tus propios miedos y de tus propias inseguridades. Quédate con esto. El curso de milagros dice que tú no puedes conocerte a ti mismo si no es a través del mundo, porque es precisamente el mundo el que te muestra y te refleja todo lo que tú tienes que sanar. Es decir, todo lo que tú estás viendo afuera en realidad es un espejo, no es una ventana. Es un espejo que te muestra tus inseguridades, tus miedos, tus conflictos, tus resistencias. Y todo lo que tú piensas del mundo en realidad es lo que tú piensas de ti. Por eso es muy importante cuidar lo que pensamos de los demás y el juicio que mantenemos de los demás, porque eso directamente nos está yendo hacia nosotros. Porque, repito, no te relacionas con el mundo, no te relacionas con nadie allá afuera, te relacionas solamente contigo mismo, con tus propios pensamientos, conceptos, ideas, símbolos que estás proyectando en el mundo externo, en las otras personas. Pero las otras personas son símbolos de tu mente, por lo tanto en todo momento te relacionas contigo mismo. Esto quiere decir que cualquier pensamiento de ataque que tú tengas hacia el mundo es un pensamiento de ataque que tienes hacia ti. Por eso necesitamos del mundo para poder liberarnos de nuestros miedos. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es dejar de juzgar al mundo externo, dejar de atacar al mundo externo, dejar de percibir el error en nuestro hermano. Porque si tú te pones en redes sociales
y estás viendo a un referente y estás buscando sus fallos, sus errores, lo que dice mal, donde se ha equivocado, pues es inevitable que tú tengas miedo a equivocarte, porque todo ladrón juzga por su propia condición, ¿no? O sea, si tú estás juzgando al mundo, si tú estás atacando al mundo y estás pensando que este referente, mira, se ha equivocado, ha dicho algo que no está bien, le voy a corregir, pues es normal que luego tú tengas un pánico atroz a que hagan lo mismo que tú estás haciendo con esa persona. El Curso de Milagros también te dice una frase súper simple, súper conocida en el mundo: trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Porque básicamente te estás tratando a ti mismo en todo momento. Yo recuerdo una época que me ponía en redes sociales y atacaba, juzgaba, criticaba, envidiaba. Y todos esos juicios les deseaba el mal, no querían que tuviesen éxito. Todos esos juicios que aparentemente se lo estaba haciendo una persona externa a mí, en todo momento me lo estaba haciendo a mí, porque estaba sosteniendo esas ideas en mi mente. Estaba siendo yo quien estaba atacándome a mí mismo a través de estas personas. Por eso el perdón, o el verdadero perdón que enseña el curso, es utilizar al mundo para liberarte a ti. Necesitas de tu hermano para tu propia liberación, porque tu hermano es una ilusión de tu mente. Cuando tú perdonas a tu padre, a tu madre, al mundo, te estás perdonando en realidad a ti, porque es una proyección de tu mente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio práctico para poder desprenderte de los miedos al juicio, los miedos a que te critiquen, a que vean tu error? Dejar de verlo en los demás. Cada vez que te pongas en redes sociales es una tentación muy grande reconocer el error en tu hermano. Pero si tú reconoces el error en tu hermano, lo estarás reconociendo en ti y tendrás miedo a que a ti también te señalen. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Si quieres superar el miedo a que te critiquen por tus errores, a que te corrijan por si has dicho algo mal, deja de hacerlo tú. Deja de ponerte en redes sociales a corregir. Yo recuerdo de tener una persona en redes sociales que todo lo que yo decía, o sea, me seguía y le gustaba mi contenido seguramente, pero todo lo que yo decía me lo corregía. Todo lo que yo decía me lo corregía. Y la chica seguramente tenga muchos conocimientos, sepa un montón de lo que yo comparto y seguramente muchos de sus comentarios fuesen reales, en el sentido de me decía, esto es orgullo, esto es un nivel de conciencia bajo, qué carente de integridad esto. Me iba soltando como comentarios así, pero me seguía. Y yo digo, esta chica sabe mucho en realidad, o sea, esta chica tiene una sabiduría interna muy grande, pero te ponías en su cuenta y puede ser que no quisiera compartir, pero se notaba, yo percibí que en el fondo tenía mucho miedo a compartir lo que realmente quería compartir, a mostrarse, a enseñar, a mostrarse al mundo. Y es inevitable que tengas ese miedo si constantemente estás percibiendo el error en el otro. Si han sido exigentes contigo, seguramente tú surja en ser exigentes con el mundo. Pero eso te va a llevar a que si estás constantemente viendo los pequeños detalles o los errores de los demás, es inevitable que luego tengas miedo a que hagan lo mismo. Entonces, en el momento que tú te pongas en las redes sociales y en lugar de ver el error en tu hermano, lo pasas por alto el error de tu hermano y reconoces la valía, reconoces lo que sí hace bien, reconoces lo que sí dice bien, lo que estás haciendo es reprogramarte a ti mismo. Lo que estás haciendo es superar el miedo al juicio, porque lo estás dejando de hacer tú. Te lo prometo, esto es así, esto es una ley. Estás utilizando al mundo, que es un espejo de tu propia realidad interna, y estás renunciando a los pensamientos de ataque que están juzgando y atacándote a ti mismo a través del mundo, y lo que estás haciendo es reprogramarte para darte cuenta de que en realidad no hay nadie que te quiera juzgar, no hay nadie que te quiera amenazar, que la amenaza, el juicio y los pensamientos de ataque se encontraban en tu mente y se encontraban porque tú lo estabas haciendo, pero cuando tú renuncias a todas esas ideas no tendrás miedo a que lo hagan contigo. El siguiente punto, el número 2, es soltar la satisfacción y la adicción que estás buscando de la aprobación del mundo, que estás buscando de ser aceptado o de que todo el mundo te quiera o de ser perfecto. Suelta esa adicción y entrégate a su opuesto. ¿Qué es su opuesto? A ser juzgado, a ser rechazado. Y aquí entra la entrega total o el dejar ir total, ¿no? O la rendición absoluta. Al final, el miedo o todo nivel de conciencia carente de integridad se sostiene por sus dualidades. Está por un lado lo que alimenta el miedo, lo que nos mantiene en el miedo, que es la satisfacción secreta que estamos extrayendo del miedo. Y por otro lado está lo que evitamos, a lo que nos resistimos, que es precisamente lo que nos sacaría del miedo.
En el miedo, la satisfacción que se extrae es de querer tener el control, de no confiar en nada superior, simplemente confiar en nuestras propias habilidades. Entonces, eso o el querer ser perfecto sin no cometer ningún tipo de error, eso es lo que satisface al miedo, ¿no? Eso es lo que alimenta al miedo. Y por otro lado, la dualidad sería el estar dispuesto a cometer errores, el darte cuenta, el aprender de los errores, de tus fracasos, el estar dispuesto a que te puedan rechazar, juzgar, es decir, todo lo que estás evitando. En el punto número 2 es renunciar a la adicción que tienes, a que te den la palmadita en la espalda, a que el mundo te apruebe, a que te quieran o a ser valorado. Es decir, buscamos constantemente ser perfectos, no cometer ningún tipo de error, no fracasar, no decir algo que se salga de lo normal por si les disgusto a los demás y por lo tanto no me aprueban. Pero lo que estamos buscando en cada momento es a que el mundo nos apruebe, a que el mundo nos diga, muy bien, chico, lo estás haciendo muy bien, y palmadita en la espalda. Como decía en la película del revólver, todos estamos buscando la satisfacción secreta que extrae el ego de la aprobación del mundo. Y tienes que estar dispuesto a renunciar a esa adicción. Y no solo eso, sino que también tienes que estar dispuesto a entregarte a su opuesto. Es decir, a cometer errores, a darte cuenta de que no eres perfecto, aprender de tus propios errores y aceptar que no todo el mundo tiene por qué quererte o que no todo el mundo tiene por qué aprobar lo que tú haces. El miedo o cualquier nivel de conciencia carente de integridad se sostiene por sus dualidades. Por un lado, lo que alimenta el miedo, que es la satisfacción que extraemos del miedo, es querer todo bajo control, querer ser perfectos, no equivocarnos, para que así nos aprueben. Y por otro lado está lo que evitamos, ¿no? O sea, desde el miedo estamos evitando ser juzgados, ser rechazados, cometer un error por si nos juzgan, por si nos rechazan, ¿no? Entonces, para poder trascender el miedo, tenemos que renunciar a la satisfacción que estamos extrayendo y tenemos que estar dispuestos a entregarnos a su opuesto. Por ejemplo, en el miedo del rechazo, lo que estamos buscando es no cometer ningún error, decir todo milimetrado, perfecto, que no nos equivoquemos. ¿Para qué? Para ser valorados, para ser aceptados, para ser queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar dispuestos a renunciar a la vanidad de querer ser perfectos, a la vanidad de que el mundo nos vea, de que el mundo nos vea como especiales y queridos, y tenemos que irnos a su opuesto, es decir, entregarnos a lo que estás evitando constantemente, de lo que estás huyendo, que es al rechazo, a que piensen contrario a ti. Y esto es muy sencillo es muy sencillo de trabajar, es simplemente decir, vale, ¿qué es lo que estoy buscando a través de no superar este miedo, ¿no? O sea, el hecho de que yo no esté haciendo ventas porque tengo miedo al rechazo o el hecho de que no esté subiendo contenido, ¿qué beneficio me está ofreciendo? Bueno, pues que paso desapercibido, no cometo ningún error y por lo tanto nadie me va a juzgar. ¿Vale? ¿Y realmente ese es el camino que tú quieres transitar? ¿O lo que tú quieres está detrás del miedo? Entonces la pregunta es, ¿yo estoy realmente dispuesto a soportar la incomodidad transitoria por unos minutos, pero vivir la gloria de haber atravesado el miedo y de ser libre? ¿Estoy dispuesto a atravesar la incomodidad de que me juzguen? ¿La incomodidad de que me rechacen? David Hawkins decía que una de las cualidades del aspirante espiritual comprometido era el compromiso a soportar la incomodidad transitoria. Pero es que somos débiles en el sentido de que no soportamos ni un mínimo de incomodidad. Yo ahora precisamente estoy llevando unos hábitos que se le llama el monk mode o el modo monje, que es constantemente estar buscando la satisfacción a largo plazo y no al corto plazo. Porque me estaba convirtiendo en una persona débil a través de la satisfacción de las redes sociales, de huir de mis miedos, de tal. Y justamente lo que nos enriquece y lo que nos satisface de verdad es atravesar esa incomodidad, esa resistencia de dolor, pero que luego nos da esa satisfacción placentera muchísimo mayor. Entonces es muchísimo más gratificante el atravesar la incomodidad transitoria de que me están juzgando, de que me están criticando, a huir de eso. Porque eso me va mermando, se va haciendo más grande el miedo. Cada vez que tú huyes del miedo, se va haciendo más grande. Hasta llegar a un punto donde te estás paralizando tanto que puedes caer en la depresión. Porque has perdido tanto poder interno que crees que no tienes la capacidad de hacer nada y acabas en la depresión abatido. Para no caer en esos niveles tenemos que estar dispuestos a atravesarlos. Y sí, el miedo se supera atravesándolo.
dependiendo del nivel de conciencia, se trasciende de una manera u otra. Por ejemplo, todos los niveles de conciencia por debajo de 75, el dejar ir no es útil. Todo lo que es vergüenza, culpa, apatía, no es útil porque ni siquiera se experimenta la energía. Hay tan poca energía que ni siquiera se siente la energía en el cuerpo. Y por lo tanto se tiene que hacer de una forma distinta la liberación a través de la voluntad espiritual, la oración y el perdón. Pero en el caso del miedo, precisamente, ahí sí experimentamos las sensaciones. Como digo, el miedo es una sensación. Entonces, estás huyendo de tus propias sensaciones. ¿Hasta cuánto tú estás dispuesto a soportar esa sensación incómoda durante un tiempo para poder vivir la vida de tus sueños? Esa es la pregunta que yo te hago para que tú reflexiones. Entonces se trata de renunciar a querer ser perfecto para el mundo y que nos aprueben y a estar dispuesto a que no todo el mundo nos va a querer y a estar dispuesto a soportar la incomodidad de que nos critiquen y de que nos juzguen. Ya por último, este es súper poderoso y yo le llamo la visualización del peor escenario. Al final, como he dicho, el miedo es miedo, ¿vale? No es miedo a perder mi pareja, miedo a tal, el miedo es miedo en su totalidad. No tiene distinciones, ¿vale? O sea, no hay que ir miedo por miedo, el miedo es miedo. Entonces, lo que podemos hacer para poder desprogramar el miedo es verlo como una bola de energía, ¿vale? Es una bola de energía que se encuentra dentro de nosotros y lo que nos ofrece el dejar ir, que es la observación sin reacción, permitiendo que surja, sin querer que sea distinta, simplemente permitir que eso se desarrolle en su máxima expresión, la meditación de toda la vida. Eso es lo que se le llama la rendición a la voluntad de Dios. Entonces, lo que podemos hacer es forzar la visualización del peor escenario. Es decir, imagínate que tengo miedo a ofrecer mis servicios, ¿vale? A ofrecer mis servicios de venta, a enfrentarme a una venta. Entonces yo me visualizo cómo estoy realizando una venta. Y me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué puede pasar? Y entonces ahí no hace falta forzar nada, te va a aparecer la respuesta, ¿no? Que te diga que no o que te diga que eres un pesado. Y en el momento que estás visualizando que te está diciendo que eres un pesado, va a surgir la resistencia interna, va a surgir la energía. ¿Vale? La energía, la incomodidad, la sensación. Entonces, a partir de ahí, lo que haces es permitirlo. Utilizas la visualización del peor escenario para conectar con la energía reprimida y permitirlo. No te preocupes que visualizar ese peor escenario no va a hacer que se manifieste ese peor escenario, ¿vale? Porque el ego te va a atrapar con esas. No, pero si lo visualizo, entonces lo voy a crear. No, olvídate. Lo que crea ese escenario es la energía. Y esa energía hay que liberarla si lo que quieres es deshacerte de ese escenario. Entonces, para poder deshacerte de esa energía, tienes que conectar con eso. Ahora, si tú utilizas la visualización del peor escenario para conectar con esa energía, luego te olvidas de la visualización y puedes sentir la energía para vivirla en su máxima expresión y dejarla que salga, entonces ya es fantástico. Pero también lo que te puede ir bien es como adentrarte todavía más al miedo. Entonces, después de que te está diciendo que eres un pesado y estás viviendo la sensación de que te diga que eres un pesado, que en última instancia estábamos huyendo de esa sensación, te preguntas, bueno, y si me dice que soy un pesado, ¿qué pasa? Y permites que se revele la otra respuesta. Y sigues dejando ir, y sigues dejando ir, y sigues dejando ir. Así sucesivamente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Hasta llegar hasta el día de tu muerte, seguramente. Y entregar incluso el miedo a la muerte. Porque todo miedo está vinculado al miedo a morir. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica sobre todo. Estos vídeos son súper prácticos. Y recuerda que si eres emprendedor, te gustaría liberarte de los bloqueos internos, desprogramar los patrones inconscientes, elevar tu nivel de conciencia y emprender con éxito tu negocio, tu proyecto que quieras lanzar, tengo un grupo de WhatsApp completamente gratuito que se llama Emprendedores Conscientes, donde cada cierto tiempo estoy aportando muchísimo valor a través de masterclass en directo, para que tú también puedas hacer tus preguntas ahí o simplemente compartas con un grupo, que siempre digo que compartiendo con un grupo se evoluciona espiritualmente muchísimo más rápido y profesionalmente también se va muchísimo más rápido. Así que dicho esto, familia, gracias por estar y nos vemos en el siguiente vídeo.